Aquí definí que iban a ser 3 y que iban a ser estos 3. Y aquí, muy temprano, definí que el arco largo iba a estar cortado. Entonces, esa tensión fue creada desde el principio. Yo determino más o menos las alturas, más o menos. Mi padre fue músico de la Orquesta Sinfónica de la universidad desde el año 67. La universidad siempre fue el parque urbano de todas las familias, de Concepción especialmente de los hijos de funcionarios. Entonces yo aprendo a caminar y crezco en la universidad. Y luego estudié biología marina el año 87, pero luego me cambio de carrera y el año 91 entro a estudiar artes plásticas. Así que es un vínculo histórico, familiar, muy potente. Cuando aparece el concurso, la notificación pública del concurso de la Universidad de Concepción, siendo yo especialista en espacios públicos, pues soy escultora con un posgrado en espacios públicos, y siendo mi interés principal hacer escultura urbana, yo siento que el concurso está hecho como a la medida, ¿no? Creo yo que cuando se instala la obra de Samuel Román en el foro, se instala también la idea de que el lugar debe tener expresiones de arte público en su campus. Y yo creo que nos demoramos mucho en hacer otra obra de gran envergadura para el campus. Sin perjuicio de ello, se han instalado otras obras, han habido otros aportes, pero de la magnitud de este tal vez, con una intención de celebrar algo, un hito importante de la universidad, creo que hacía falta. Yo iba trabajando con un proyecto de 3 curvas, iba trabajando con un proyecto 2, con la idea del compás, la idea amazona. Entonces tenía esta y esta. La participación fue anónima, los artistas no tenían identificación y hubo discusión, obviamente, a gran altura de la obra que tenía que representar estos 100 años. Y claro, no fue unánime, pero hubo mayoría. Yo tenía 3 arcos de este, y estos con plasticina y con scotch los pegué y armé la forma. Y ahí estudiaba la curva, el ancho, el volumen que va a tener. Es precario, la maquetería, sí. Porque además yo soy de otra generación, pues ahora la maquetean diferente, ahora maquetean en 3D. La escultura urbana de un formato grande es un trabajo que no es solitario. Yo le avisé inmediatamente a Karen Lavé, que es una amiga arquitecta con la que ya venía concursando, y ella participa del diálogo creativo. Ella trabajó, hizo los modelos, hizo los arcos. Entonces yo le dije, Claudia, ¿sabes qué? Es más o menos lo mismo que yo vi, yo lo veo en mi cabeza espacialmente y tú lo ves como artista. Entonces es más o menos lo mismo que yo vi y el concepto, sin siquiera cuestionarnos mucho de qué es lo que iba a ser el concepto, como que apareció. Gaudí, para hacer sus proyectos, colgaba muchísimas cadenas y las ponía en un espejo. Y en el espejo se reflejaba lo que iba a ser después su obra, que es una curva muy interesante, y nosotros en este caso también dijimos, oye, trabajemos con la catenaria. No hay nada dejado al azar, no es que la curva o las formas hayan salido de cualquier lugar, todo tiene un porqué, todo tiene como un sentido.
de la estructura, marcos por separado, y tiene una mayor dedicación. No es como hacer cualquier estructura. Transformar un plano a la estructura es distinto, porque el dibujo en el computador lo puede tirar para todos lados. Pero aquí, cuando viene la estructura curva, no es como tenerlo en un computador. Entonces aquí es donde va el ingenio de los calentones, de la forma de enderezar. Todas esas son mañas que uno las va adquiriendo al tiempo de trabajo. La escultora Claudia Soto me buscó para que la ayudara con el diseño estructural, porque era una obra bastante compleja. Está basada en un esqueleto hecho en acero al carbono, recubierto con placas de acero inoxidable. El acero inoxidable se sujeta a la estructura de acero mediante un adhesivo que es aislante a la electricidad. Y por otro lado, hemos incorporado dentro de la escultura nitrógeno, de modo de que al no haber oxígeno no existe la posibilidad de oxidación. Entonces así nos aseguramos de que la escultura va a permanecer libre de oxidación en forma prácticamente indefinida. Me impresionó su tamaño, incluso tuvieron que abrir el techo para poder hacer un premontaje en el taller. No, esta es más larga que esta. Por supuesto, son todas diferentes. Soy de aquellos que sostiene que inicialmente la escultura cumplía un rol ritual. Los observadores de la escultura se acercaban a ella, compartían un espacio interno, se alejaban, la veían en perspectiva, cohabitaban con ella. Y el espectador, al involucrarse, al meterse, al recorrer esos espacios, de alguna manera está siendo también protagonista de esa propuesta escultórica. Él, con su movilidad al interior de los espacios que esa obra genera, activa, dinamiza la escultura. Es un trabajo de joyería, de precisión, de maravillosa ejecución de este equipo, increíble. Estoy emocionada hasta las lágrimas, muy emocionada. Vi que la emoción fue bastante grande para usted. Sí, pues que ¿Me di cuenta de eso? Sí, porque uno proyecta todo esto, lo imagina, uno sabe cuáles son 8,5 metros, uno dimensiona, pero ya verlo realizado y acordarme cuando yo estaba maqueteando, dibujando, es distinto. Esa es una emoción que se traspasa y cuando usted la vea ya instalada va a ser más grande la emoción aún. Así que agradezco que hayamos podido cooperar con esto y va a ser algo maravilloso. Para todos. Para todos.
Estoy feliz. Como una lombriz. Esta me preocupa que quede muy cerca del sendero. Perfecto. Yo creo que los 100 años para un artista debe ser una coyuntura, pero lo que le da valor a las obras es su lectura para atrás, son sus antecedentes. Entonces, un artista desarrolla un lenguaje y en ese lenguaje es donde va garantizado, digamos, que ese objeto que está ahí posee una historia, tiene una raíz, es producto de una evolución. Sabemos que la escultura o el arte contemporáneo nace más para generar preguntas que para dar respuestas. Entonces no nos permite una posición contemplativa, siempre es incómodo. Porque mucha gente me va a preguntar, ¿para qué sirve esto? Te va a decir, ¿para qué sirve esta escultura ahí? ¿Sirve? Las fundaciones tienen la propiedad de que esta escultura sea como un mono porfiado, o sea, tienen fundaciones con un peso apropiado que hace que la escultura siempre se va a mantener en su lugar. Lo más difícil del montaje es todo este nudo que está aquí, el empalme entre el marco 1, el marco 2 y el empalme entre el marco 2 y el marco 3. Al ser tan grande, está sometida a los efectos del viento y también obviamente a los efectos del sismo. Y a veces esas fuerzas son muy grandes. Sirve para cuando los terremotos, pasa algún movimiento, eso funciona como un sostén. Puede ser muy fría y puede parecer muy abstracta en la maqueta, pero al momento de presenciarla, o sea, de tener una relación corporal con eso, se genera un vínculo emotivo, ¿no? Que tiene que ver con una presencia magnífica, ¿no? de esta estructura. El conjunto luz-terra, pese al descomunal tamaño, el conjunto reluce sobriedad, conseguía en una estrategia morfológica de elementos mínimos que devienen síntesis radical, operando como un signo rutilante de traza furtiva y fortuita en medio de los jardines universitarios. Y ese es el acierto de la escultora, ¿ya? Un material que parece poco maniable se moldea con estas formas ondulantes y que aparece como una especie de dibujo que se desplaza y se desarrolla en el aire. Tiene esa particularidad que puede jugar con el aire, con la atmósfera, que marca espacios rítmicos, que se interpelan, que se comunican, que se interconectan. Pero lo que a mí más me interesa es que es una obra que está integrada al entorno, al espacio, al urbano. El arte público es una expresión humana del conocimiento y debe estar otorgada hacia la comunidad. Entonces debe ser capaz de superar una condición netamente decorativa. Debe decir algo, tiene que afectar el espacio y sobre todo tiene que afectar a las personas. Siar Mayani hacía puentes, a él le interesaba el punto de vista, entonces él creaba como obra de arte un puente para tú subirte y mirar el parque desde otro punto de vista. Yo mezclo un poco, a mí me interesa mucho la estética de la obra, me interesa mucho que la escultura sea bella, sea armónica, pero que a la vez esté abierta.
ser parte y no verse como la última guinda que le ponen de adorno a la torta, ¿no? Tiene que sentirse un todo. La obra tiene que pasar a ser parte del paisaje. Y eso no es tan sencillo. Eso requiere de un análisis y un estudio profundo.